Muy buen día, profesor, compañeras, compañeros. Soy Jorge Avendaño y esta es la exposición 2 para el curso de Auditoría Financiera Forense para la carrera de licenciatura en Investigación Criminal de la UNED en el segundo cuatrimestre del año 2025. El tema de auditoría forense, en primera instancia, tenemos que saber que los objetivos de la auditoría forense vienen ligados no a entender una situación en un tiempo determinado de la empresa, como podría ser otros tipos de auditoría, sino para investigar directamente hechos ilícitos, o sea, posibles delitos o delitos cometidos. Entonces, estos objetivos, la idea es llegar a probar al final de cuentas ante un juzgado o llevar ante la fiscalía un caso de un delito. Por lo tanto, cuando se van a buscar evidencias, no se va a buscar evidencias para presentar hallazgos por sí solos, sino para fundamentar posibles delitos. Las características de la auditoría forense son las siguientes. Las personas que realizan auditoría forense deben tener conocimientos no solo en la parte contable financiera, sino que también deben entender un poco de la parte penal para poder llevar a cabo una investigación y que esta investigación lleve a probar que existió un delito y también, por supuesto, pues encontrar quiénes fueron los responsables. En este caso, los tipos de pruebas no van a ser informes financieros solamente, sino que vamos a buscar con nuestras pruebas la forma en que se cometió el presunto delito que estamos investigando. El universo de fuentes de información implica que también, además de buscar información interna, voy a necesitar información externa porque también me puede dar patrones de comportamiento anormales que pueden corroborarme que existe un delito. Por su parte, el análisis de la información no va a estar direccionado solamente a encontrar hallazgos o a encontrar puntos de mejora, sino que la información va a estar enfocada en encontrar los nexos que me van a decir la historia detrás del delito o posible delito. Alternativas de investigación, esto es muy importante. La persona que realiza la auditoría forense necesita tener varias formas, varias fuentes de investigación para corroborar que existió un delito. Las funciones de las personas que están en auditoría forense, los auditores y auditoras forenses, están ligados con investigación, como ya se mencionó. Entonces, el proceso de investigación, que también está pegado al método científico, pues busca recopilar información, indicios que me van a llevar a generar pruebas y esto mediante el análisis no enfocado en probar puntos de mejora, en probar estatus de la empresa, sino en probar que existió un delito, un fraude o un mal manejo de la empresa. Vamos a encontrar entonces que estos indicios analizados me generaron pruebas que tienen que ser evaluadas, pruebas que tienen que ser llevadas a concentrarse en un expediente final y este expediente final precisamente va a ser presentado ante la fiscalía, ante un juez y es ahí donde también es una función que puede tener el auditor forense de ser un perito o de ser también la persona que presenta ese caso que va a ser después llevado a un juicio. Los procedimientos de trabajo en auditoría forense, lo que se busca, como ya se mencionó, es examinar, medir y evaluar información, no información de nuevo con aras de buscar eh, el comportamiento de la empresa a nivel financiero y su producción, por ejemplo, sino que vamos a observar exactamente en el caso que estamos evaluando o analizando si existió algún tipo de delito. Entonces, por medio de elementos que también pertenecen a la criminología, por ejemplo, y a la investigación en general, como la observación, el uso de cuestionarios, entrevistas, la verificación de procesos o investigación más a fondo
de cada uno de los procesos que nos dieron a evaluar, pues vamos a lograr llevar a cabo un dictamen que no va a ser compartido, ¿verdad? Sino hasta corroborar que de verdad se está dando un delito. La evidencia que se tiene que obtener, pues tiene que cumplir igual que en cualquier tipo de auditoría, tiene que ser suficiente, competente, útil y relevante, pero en la auditoría forense, ya que va a ser un medio de prueba ante un juzgado o va a estar dentro de la carpeta que se va a utilizar para presentar ante la fiscalía, tiene que ser intacta, no puede tener errores porque un caso se podría caer de no tener información adecuada que me permita ligar las acciones cometidas con un delito que esté dentro de la normativa penal. Las fases de una auditoría forense implican una primera que es la planificación. Esta planificación, la persona que realiza la auditoría forense tiene que conocer bastante bien el sector, la empresa y hacer un análisis completo para poder planificar y encontrar la forma de evaluar el posible delito y llevar a cabo pues una investigación que lo compruebe o que por el contrario también pues que explique que no existió tal delito. Durante el desarrollo del plan de la auditoría, que es la siguiente fase, se busca pues casi que lo que entendemos como teoría del delito. Buscamos ver si lo que se dio, las acciones que se están investigando, pues corresponden a un hecho ilícito y tratamos de entender quiénes, por medio de la recopilación de evidencias, quiénes lo hicieron. Y una vez que tengamos todo esto, gracias a una buena cadena de custodia, pues vamos a poder tener evidencias que presentar en esta carpeta para una posible investigación posterior o una posible presentación ante un juzgado. La siguiente fase es la comunicación de resultados y aquí pongo énfasis en que no va a haber informes parciales. La auditoría en la actualidad habla de una comunicación continua con el cliente. En el caso de la auditoría forense esto no es posible. Yo no puedo dar ningún tipo de información durante el proceso porque lo que estamos buscando es evidenciar un delito y como tal esta investigación tiene que llevarnos hacia un informe de auditoría, un dictamen final donde precisamente expongamos que existió un delito. La fase final, el monitoreo del caso, pues en auditoría forense lo que se busca es precisamente que si se dio un dictamen donde se evidenció un delito, pues evitar que haya una impunidad y por lo menos si no se lleva más allá el caso, pues se genere algún tipo de antecedente. Muy importante en la auditoría forense, como ya se dijo, es la evidencia. La evidencia lo que me va a decir a mí o lo que me va a llevar es a generar una prueba, que al final de cuentas una prueba es una afirmación que no tiene ninguna duda de que existió un delito. Esa certeza es la que me va a permitir hacer una acusación y llevar, por supuesto, este caso ante la justicia. Por supuesto que igual que en otras auditorías, existen algunos retos para el auditor forense, porque a sabiendas de que las personas que están siendo evaluadas eh, entienden que puede haber algún tipo de implicación o delito, pues puede ser que la información no fluya como se espera. Y por lo tanto hay que tener distintos planes para abordar, como se mencionó anteriormente, toda esta información y tratar de obtenerla por medios externos o una combinación de medios internos y externos. También, como se menciona ahí, pues a veces se da información incorrecta y es de aquí donde la pericia del auditor es muy importante, porque necesita discernir qué le sirve y qué no le sirve. Un tipo de evidencia podría ser la prueba pericial. Precisamente un perito o una persona especialista en esta materia va a ser llamada para evaluar específicamente un tema y nos va a dar su dictamen
donde nos dice objetivamente y sin ningún interés en el proceso qué fue lo que esta persona con su conocimiento entendió que sucedió. Otro tipo de prueba es la documental. Y en esto, pues, tal como lo dice la palabra, son evidencias físicas o documentos que se obtienen donde se revisa con bastante pericia la información para determinar si existió algún tipo de delito. Y por supuesto, es sumamente importante, igual que cualquier tipo de prueba, obtenerla de forma legal y correcta, porque de lo contrario, no va a ser admisible como prueba en un proceso penal. La evidencia testimonial, por otra parte, es el testimonio de una persona que debe ir ante un juez. Ahora, ¿qué pasa cuando el auditor forense está viendo una persona que podría estar frente a un juez? Pues tiene que entender si esa persona eh, tiene una historia que de verdad es creíble, tiene que entender cómo se podría comportar esa persona ante un juez, incluso cómo podría comportarse cuando la esté interrogando pues la contraparte. Y todo esto es sumamente importante porque durante el juicio el testimonio de esta persona podría acreditar el caso o desacreditarlo. Como ya se mencionó, la cadena de custodia es sumamente importante. ¿Qué implica? Que cuando tenemos algún tipo de prueba, vamos a necesitar obtenerla de forma que el levantamiento, la extracción, el secuestro de la información sea correcto, sea el adecuado, que también la manipulación de esta información sea totalmente transparente, que exista trazabilidad de quién la tiene, qué está haciendo con ella. Y por supuesto, si esto se da, pues vamos a tener una cadena de custodia correcta. Si se altera la prueba, si alguien más la obtiene antes, si alguien elimina la prueba, si no se obtuvo de forma correcta, entonces estaríamos ante una cadena de custodia incorrecta y por lo tanto no es válido. Cuando hablamos de la naturaleza de las evidencias en auditoría forense, tenemos que entender que igual que las investigaciones criminales, puede haber evidencia por eh, observación o, como ya se mencionó, con prueba documental o física, los testimonios de manera oral o de forma escrita, podría ser un informe. Entonces, todo este tipo de documentos me generan a mí las fuentes de evidencia que en general se puede decir que son internas o externas. Por supuesto que se puede tener un cruce de información o se debería más bien tener un cruce de información de ambas fuentes, externas e internas, para corroborar las historias, para corroborar que la información que estamos obteniendo tenga sentido. Pueden ser bases de datos, puede ser información del sector, puede ser información de la empresa a nivel interno, puede ser información que nos den empleados de la empresa que también deberíamos entender y tratar con toda la pericia y con toda la formación, sobre todo en la parte criminal, si es real, si hay algún interés de esa persona, pero también se puede obtener información cruzada para validar lo que nos están diciendo. Por ejemplo, podemos hablar de registros bancarios, entender los auxiliares que tiene la empresa y por otro lado, entender o solicitar al banco que nos brinden los estados de cuenta para cruzar esta información y ver si tiene sentido. Cuando hablamos de auditoría forense tenemos que tener claro el concepto del control interno. El control interno se entiende como la normativa, las políticas, la gobernanza y los sistemas que tienen las organizaciones para proteger sus finanzas, para proteger su negocio y mantenerse como un negocio en marcha, que es un principio contable. Ahora, el control interno tiene componentes.
Los componentes son el ambiente de control, que tiene que ver con todas las normas que existen dentro de los procesos para salvaguardar y que no existan errores en ellos y que sean materiales. Para eso también se hace una valoración de riesgos. Para cada uno de los procesos que existe se exponen o se evalúan cada uno de los riesgos que se tienen y por lo tanto se crean pues controles para evitarlos, mitigarlos sobre todo. Los sistemas de información y comunicación que en la actualidad son utilizados para realizar la mayoría de transacciones también tienen que ser analizados y pues entender el impacto que tienen sobre los procesos. Los procedimientos de control se establecen para mitigar riesgos y estos procesos de control deben ser monitoreados, evaluados y supervisados para ver si están actuando como mitigadores de riesgo. Estos son los componentes. ¿Y para qué nos sirve la auditoría forense? Pues el auditor forense debe entender la organización y debe entender su control interno, su modelo de gobernanza, debe entender sobre roles y responsabilidades, sobre quiénes son las personas responsables de aplicar los controles de primera línea, segunda línea, y así también entender, ¿por qué no?, la efectividad de la auditoría interna, que en ocasiones, y sobre todo en los casos que se ha podido ver a nivel público, se ve que existen informes pero que no se están tomando en cuenta. Entonces, un auditor forense debe entender también que se podría tener que evaluar o se tiene que evaluar también la efectividad de la auditoría interna. Por último, esta es la bibliografía consultada para la realización de esta presentación. Muchas gracias.